Aire puro, vistas de ensueño y una lucha contra la despoblación para que muchas joyas como esta no caigan en el olvido. Muro de Roda era el lugar elegido para disfrutar de la segunda edición del Festival Enclave de Aragón, donde música y gastronomía se dan la mano para tratar de revivir las poblaciones más afectadas por el abandono. Hemos querido poner en valor, porque de eso se trata, que el Festival Enclave de Aragón busque aquellas localidades afectadas por la despoblación y que tengan valor patrimonial, artístico y que estén a punto de caer en el olvido. Nosotros no queremos que caigan en el olvido, queremos aportar música, teatro, gastronomía, un festival que comprende todas esas disciplinas y que nos ayudan de alguna forma a reivindicar y a poner el acento en este tipo de poblaciones que nos resistimos a que se olviden. Una jornada llena de conciertos de música barroca y cultura, donde el teatro y sus personajes también hicieron acto de presencia. Yo soy el Barón de Muret y estamos aquí en Muro de Roda, en mi villa, con todo muy barroco, porque a mí me gusta lo exagerado, cultura, gastronomía, música, humor, una maravilla. Y la plebe ha venido porque hay que darle vida a los pueblos despoblados. La gastronomía y degustaciones se convirtieron en pieza esencial del festival, haciendo las delicias de los cientos de personas que llegaron hasta Muro de Roda para probar productos con sello aragonés. Hemos traído croquetas, falafel, unas bolas de patatas, bocadillos y cositas que tenemos en el restaurante que vendemos normalmente. Hemos traído a este evento el aceite ecológico, que es nuestro aceite enseña, y luego pues un aceite virgen extra también para que la gente pueda comparar los dos tipos de aceite. Pues en este caso van 30 kilos de carne, van 25 kilos de patata, 2 litros de vino blanco, 5 kilos de cebolla, o sea que se proporciona un poco para que salga una caldereta para la cantidad que nos han pedido. Puede ser ahí 130, 140 raciones, hasta 150 pueden salir. Raciones que llegaron a consumirse gracias a la buena acogida que tuvo el evento. Un recinto fortificado declarado bien de interés cultural que sorprendió a propios y extraños. En Muro de Roda, una localidad del siglo XI, despoblada desde principios del siglo XX, a unos 1000 metros de altura, que hay que acceder por una pista forestal, pues nos hemos encontrado con más de 150 personas, 200, que están transitando a lo largo de todo el día para disfrutar de este festival multicultural y gastronómico. Es un reclamo turístico, obviamente. El Festival Enclave de Aragón no solamente es una reivindicación de puesta en valor de aquellas localidades que han caído en la despoblación, sino también un recurso turístico de atracción. Todo desarrollo de un pueblo tiene que ir acompañado de dos cosas, de intereses económicos y espirituales. Y la cultura es también alimentar el espíritu, que es importantísimo para que la humanidad subsista y se asiente en el mundo rural. Una lucha contra la despoblación con la que el Festival Enclave Aragón llegaba a Muro de Roda y que todavía espera cumplir más ediciones en distintos puntos de la geografía de nuestra comunidad.